Hola a todos, en este video voy a continuar con la solución de la práctica para la prueba de aptitud académica del tecnológico. Bueno, recuerden que aunque sea el tecnológico, igual les sirve para estudiar a los que van a hacer el examen de la UNA o la UCR. Entonces, en este video les voy a dar dos fórmulas que en la mayoría de las veces sale, o sea, hay que aplicar una de las dos en algún ejercicio del examen o incluso como lo ponen en las prácticas, que justamente lo vamos a aplicar en este ejercicio de la práctica, que voy con el número 17. Entonces, ¿en qué consiste estas fórmulas? Estas fórmulas lo que nos calculan es que nosotros tenemos un grupo de elementos con una cantidad de elementos n y entonces decidimos hacer subgrupos, o sea, tenemos un grupo grande, un conjunto grande de elementos y los vamos a dividir en grupos pequeños de R cantidad, o sea, va a haber, esta R significa la cantidad de elementos que van a haber en esos subgrupos. Entonces, bueno, por ejemplo, voy a aplicarlas para un grupo de 3. Tenemos un grupo de 3 elementos, A, B, C, y voy a hacer grupos aquí. Voy a sacar todas las posibilidades que podemos hacer para sacar grupos de 2. Ahora, hay dos casos. Los casos en los que los elementos se pueden repetir y los casos en los que los elementos no se pueden repetir. Por ejemplo, si estamos en una clase, en un grupo de una clase, y tenemos todos los estudiantes y decimos que vamos a dividir en parejas o en grupos de 3, por ejemplo, pues obviamente que no hay posibilidad de que se repita un estudiante, porque un estudiante es simplemente una persona, o sea, es una persona que no la podemos clonar y ponerla en el mismo grupo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si nos ponen una situación como esa en la que estamos hablando de personas y las vamos a dividir en subgrupos, pues obviamente que las personas no se van a poder repetir, van a tener que ser subgrupos sin que se repitan elementos, que sería, por ejemplo, aquí tenemos ABC, es un grupo de 3, y lo voy a sacar las posibles agrupaciones que podría hacer con 2 elementos de este grupo, pero sin repetición tendríamos solo 3 posibilidades: A con B o A con C, que está aquí. Después, por ejemplo, B con A ya lo teníamos. Después entonces tendríamos B con C, ¿verdad? Y entonces ya estas serían las 3 posibilidades que podríamos tener. Obviamente es lo mismo tener A relacionado con B que B con A, entonces no lo pongo otra vez. Sería el mismo, estamos hablando al final de cuentas del mismo grupo. O sea, estamos hablando como de que estos fueran 3 personas, no sé, Adrián, Bernal y Carlos. Es lo mismo tener a Adrián y a Bernal en un grupo que Bernal y Adrián, ¿verdad? Obviamente. Entonces esas serían las 3 posibilidades en que podríamos hacer grupos de 2 acá. Pero si estamos hablando, por ejemplo, no sé, de que vamos a, bueno, por ejemplo, ahí nos van a hablar de frutas en el ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, si estamos hablando de frutas, entonces digamos que tenemos 3 frutas distintas. Bueno, voy a decir frutas que no tienen nada que ver con estas letras, pero no importa. Imaginémonos que tenemos una manzana, una naranja y una papaya. Entonces, ahí sí puede ser que vamos a tener grupos. Si no nos dicen que las frutas tienen que ser diferentes, entonces podemos tener dos frutas que son la misma fruta. O sea, podemos tener 2 papayas, 2 naranjas, 2 manzanas, o una manzana y una papaya. Entonces ahí sí se van a poder repetir elementos. Entonces, en los casos que se pueden repetir elementos, pues obviamente vamos a tener más posibilidades de hacer grupos. Vamos a tener, en este caso, que son 3 elementos. Para hacer grupos de 2, partiendo de esos 3 elementos, vamos a tener los 3 grupos que ya habíamos hablado antes, que podemos hacer sin repetir, y vamos a tener el caso en que vamos a tener AA, BB y CC. Entonces vean que en este grupo de 3, con repetición, cuando se nos permite la repetición de elementos, podemos hacer 6 posibilidades, pero cuando no se nos permite, solo hay 3 posibilidades, ¿ok? Y eso, bueno, lo hago con 3 porque son poquitas las posibilidades que hay. Ya cuando subamos aquí el número de elementos, obviamente las posibilidades se van a hacer muy grandes. Entonces, aquí está la fórmula de sin repetición y aquí está la fórmula con repetición. Entonces, como les dije al principio, n es el número de elementos
que tenemos en total, o sea, todos los elementos que tenemos, y R va a ser la cantidad de elementos que va a haber en los subgrupos que hagamos. Entonces, por ejemplo, sin repetición, tiene que dar 3, en este caso, tendría que usar esta fórmula de acá. ¿Qué significa este signo de admiración para los que no saben? Ese signo de admiración es una operación que se llama factorial, ¿ok? Y por ejemplo, cuando yo tengo un número y le hago la operación factorial, eso lo que quiere decir es que voy a empezar a multiplicar los números partiendo del 1 hasta llegar al 5. Entonces 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Este sería 5 factorial. Por ejemplo, 3 factorial, que lo vamos a usar acá, porque tenemos 3 elementos. 3 factorial, entonces es 3 por 2 por 1, ¿verdad? Que tenemos que 3 por 2 es 6, por 1 me vuelve a dar 6. De hecho, podemos siempre omitir el 1 porque sabemos que todo multiplicado por 1 pues nos va a dar el mismo número. Luego tenemos 2 factorial, que lo vamos a utilizar acá también. Esto entonces dije que nos daría 6. Y 2 factorial sería simplemente 2 por 1, que entonces tendríamos que es igual a 2, ¿ok? Entonces, bueno, dicho eso, voy a aplicar esta fórmula, ya que saben los factoriales y se pueden ir aprendiendo de memoria estos primeros. 2 factorial es 2, 3 factorial es 6, después tendríamos 4 factorial, que también otra cosa que podemos hacer es que si ya sabemos el 3 factorial, el 4 factorial va a ser multiplicar 4 por el resultado que nos daba el 3 factorial. O sea, por 6, que eso nos daría entonces 24, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas 3 factorial es 3 por 2, y si yo hago esto aquí alargado, 4, tendría que hacerlo 4 por 3 por 2, entonces ya sabemos que 3 por 2 es 6, lo multiplicamos por 4 nos da 24, y así también lo veríamos aquí con el 5 factorial. Al final de cuentas 1 por 2 por 3 por 4 es lo mismo que tener 4 factorial, o sea que todo esto de acá es 24. ¿Ok? Y luego 24 por 5, esto nos da 120. Entonces, así podemos tener, más o menos, recordarnos de los primeros 5 factoriales, por lo menos. Bueno, el 1 factorial es 1 por 1, o sea, en realidad es 1. Entonces, ese no lo tocamos, pero 2 factorial 2, 3 factorial es 6, 4 factorial es 24 y 5 factorial es 120. Ahora que ya aclaré lo del factorial, entonces vamos a aplicar esta fórmula, que entonces aquí el número de elementos n que tenemos es 3. Entonces nos quedaría arriba 3 factorial, que como ya vimos, 3 factorial es igual a 6. Abajo tendríamos este r, ya les había dicho que representa la cantidad de elementos que va a haber en los subgrupos que hagamos. Y aquí los estamos haciendo esos subgrupos con 2 elementos. Entonces tendríamos 2 factorial, que ya vimos que 2 factorial es 2. Acá tendríamos entonces la cantidad de elementos, que es 3, menos la cantidad de elementos en los subgrupos. Sería 3 menos 2, eso nos da 1, ¿verdad? Entonces tendríamos por 1 y ese resultado tendríamos que hacerle el factorial, pero el factorial de 1 es 1. Entonces tendríamos aquí que esto es lo mismo a 6 dividido entre 2 por 1 nos da 2. Entonces 6 dividido entre 2 es 3. Vean que justamente son las 3 posibilidades que teníamos acá. Ahora esto es cuando no podemos repetir elementos. Vamos a ver cómo sería cuando sí se pueden repetir elementos, que nos tendría que dar 6, ¿verdad? Entonces para eso sería esta segunda fórmula que tenemos acá. Entonces lo que va arriba es sumar la cantidad de elementos total que tenemos más la cantidad de elementos que vamos a tener en los subgrupos. Entonces eso sería, la cantidad total es 3, más la cantidad de elementos que tenemos en los subgrupos es 2, 3 más 2 nos da 5, y le restamos 1, entonces sería 4. Entonces tendríamos 4 factorial, que ya hemos visto que 4 factorial es 24. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir entre el factorial de... Bueno, en realidad esta fórmula se puede ver de dos formas. Yo ahora se las escribí así, pero en realidad la pueden ver de otra manera, que a mí me gusta más. En realidad no sé por qué se las puse acá, que en realidad aquí vemos que tenemos un R sumando y aquí tenemos un R restando. Entonces en realidad este R de acá lo podríamos
restar con este r que tenemos acá, ¿verdad? Y de esa manera simplemente nos quedaría el factorial de n menos 1. Entonces nos quedaría algo así, n menos 1, y aquí tendríamos el factorial, ¿ok? Entonces ahí me disculpan porque yo siento que así, así como está ahora, la fórmula es un poco más sencilla. Ahora sí no les explico por qué lo tenía de la otra manera. Entonces, así, de esta manera, podríamos ver que r factorial, ¿verdad? R es la cantidad de elementos que vamos a tener en los subgrupos, que sería 2. Entonces, 2 factorial es 2, ya lo habíamos visto. Y luego tendríamos la cantidad de elementos menos 1, que sería 3 menos 1, que es 2 también. Y el factorial de 2, que es 2 nuevamente. Entonces, así tendríamos 24 dividido entre 2 por 2, que es 4. Entonces 24 dividido entre 4, la mitad de 24 es 12 y la mitad de 12 es 6. Entonces ven que efectivamente tenemos las 6 posibilidades que tenemos acá. Como estaba la fórmula antes, que era que aquí abajo se ponía r factorial y después aquí n menos r, más r menos 1 y luego menos r y todo eso factorial, yo es que esta la veo como muy larga, entonces por eso me gusta más esta. Pero en realidad esto es una forma de hacerlo. Esto vendría estando aquí en el denominador, porque vean, noten que esto que está en este paréntesis es lo mismo que está aquí arriba en este paréntesis. Entonces es otra forma de verlo, que nosotros podemos calcular este número que está acá, que sería la suma de la cantidad de elementos, ¿verdad?, que tenemos totales, más la cantidad de elementos que ahora en los subgrupos, y le restamos 1, que en este caso sería, por ejemplo, 3 más 2 da 5, menos 1 da 4, que era el número que teníamos aquí, 4 factorial. Y entonces, para que una vez que nosotros calculemos ese número, sabemos que abajo en el denominador nos va a quedar 4 menos la cantidad de elementos que va a haber en los subgrupos, y al final de cuentas nos va a dar lo mismo. Vean que hubiera quedado de la siguiente manera: nos hubiera quedado 4 factorial dividido entre r factorial, que sería la cantidad de elementos que vamos a tener en los subgrupos, factorial, por, entonces esto de acá sería lo mismo que ya habíamos calculado aquí, que sería 4 factorial menos r factorial, que es 2. Este va aquí sin el factorial va fuera del paréntesis, entonces 4 menos 2 y esto factorial. Al final de cuentas, vean que cuando yo haga aquí 4 menos 2, me va a quedar 2, que era lo que había puesto aquí con el n menos 1. Entonces ustedes, a como lo vean más claro, ustedes se lo pueden aprender. Yo al principio lo había puesto así, que es una fórmula, una forma de ver esta fórmula, que fue la que vi ahora en el libro que estoy usando, pero en realidad a mí me gusta más de esta manera. Entonces ustedes deciden si les gusta más esta o si les gusta más esta. Con las dos les va a funcionar, ¿ok? Entonces ya el ejercicio nos dice: una persona decide comer 3 frutas diferentes cada mañana. Vean que ahí nos están especificando que las frutas que él va a comer tienen que ser diferentes. O sea, ¿qué significa eso? Que ese grupo de 3 frutas no se pueden repetir las frutas. Entonces vamos a tener que usar la que es sin repetición. Nos dice cuántas posibles selecciones puede hacer la persona si dispone de 6 frutas diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un grupo de 6 frutas diferentes. Entonces la cantidad n de frutas que tenemos son 6. Y vamos a ver cuáles son las posibilidades, cuántas posibilidades sacamos de hacer subgrupos de 3. Entonces nuestro r vendría siendo igual a 3. Pero eso sí, no se pueden repetir porque tienen que ser frutas diferentes. Entonces vamos a aplicar esta primera fórmula de acá, que entonces sería n factorial, que sería entonces acá 6 factorial. Ya habíamos sacado antes que 5 factorial era 120. No sé si recuerdan. Entonces ahora 120 yo lo multiplico por 6 y me daría lo que es 6 factorial. Eso entonces lo podemos hacer como una multiplicación como de escuela. 120 lo multiplicamos por 6, ¿verdad? Entonces 6 por 0 me da 0, 6 por 2 me da 12,
Y luego 6 por 1 me da 6, 1 que llevaba me da 7. Entonces, 6 factorial es igual a 720. ¿Ok? Ok, entonces ya tenemos el resultado de 6 factorial que va arriba de la fracción 720. Eso lo vamos a dividir entre r factorial, que es 3 factorial, ya habíamos calculado que el factorial de 3 es 6. Luego lo vamos a multiplicar por el factorial de la resta de n menos r, que n es 6, r es 3, entonces 6 menos 3 es 3. Y el factorial de 3 otra vez sería 6, o sea que aquí abajo me quedaría 6 por 6. Y sabemos que 6 por 6 es 36. Entonces me queda aquí 720 dividido entre 36. En este examen del TEC sí pueden usar esta calculadora que hace las operaciones básicas. Entonces, por ejemplo, esta la podrían hacer con la calculadora. En realidad, 720 dividido entre 36 da 20. Pero yo les recomiendo siempre que cuando estén practicando hagan las operaciones a mano, porque aunque no lo crean, hacer todas las operaciones a mano nos ayuda a, digamos, como a activar ese pensamiento matemático. Entonces, por ejemplo, una manera de hacer esto es o haciendo la división normal que sabíamos en escuela, o simplemente podemos ir simplificando esta fracción. Por ejemplo, a estos números de acá, a ambos le podemos sacar sexta. Ahora, ustedes me dicen, bueno, ¿cómo sé que le puedo sacar sexta? Pues, vean que yo acabo de calcular este 720. Este 720 yo lo acabo de calcular aquí, que es 120 multiplicado por 6, y me da 720. Entonces yo sé que 720 dividido entre 6 me da 120. Y sé que 36 dividido entre 6 me da 6. 6 por 6, 36. Entonces vean cómo ya lo simplifiqué sacándole sexta para no irle sacando mitad, 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 mitad de durar tanto. Y ahora aquí puedo sacar, por ejemplo, a ambos. Son divisibles entre 3. 6 sabemos que es divisible entre 3. Y si sumamos los dígitos de 120, 1 más 2 más 0 es 3. Y 3 es divisible entre 3. Entonces significa que 120 es divisible entre 3. Y entonces 120 nosotros lo dividimos entre 3 y nos da 40. Y 3 por 2 nos da 6, ¿verdad? O 6 dividido entre 3 nos da 2. Y ahora 40 dividido entre 2 nos da 20. Vean cómo solo simplificando y simplificando y simplificando hice esta división. Entonces de esta manera el resultado nos da 20. ¿Qué significa? Que en el ejercicio nos dicen una persona, no nos dicen el nombre. Entonces esa persona puede hacer 20 posibilidades diferentes para elegir 3 frutas diferentes cada día. Entonces la opción correcta sería la opción número 3, que dice 20. Bueno, ahora fijándome en el solucionario de la práctica que viene al final, dice que la solución del ítem número 17 es la opción número 4. Pero como acabamos de ver, la solución en realidad es la número 3. Y bueno, para que ustedes me crean, disculpen, para que ustedes me crean, aquí hice las combinaciones posibles que podemos hacer con un grupo de 6 elementos y que en cada una de esas combinaciones los elementos sean diferentes. Porque recordemos que en el ejercicio nos están diciendo que la persona decide comer 3 frutas diferentes cada mañana. O sea, cada mañana él va a tener 3 frutas diferentes, por lo que una fruta no se puede repetir en esas combinaciones que estamos haciendo. Entonces yo aquí hice las combinaciones. Para asegurarme de que estoy haciendo todas las combinaciones, lo que hice fue empezar con la letra A. O sea, imaginemos que aquí tenemos 6 frutas, cada una de las letras de estas es una fruta. Entonces yo voy a empezar a combinar la A con cada una de estas y después voy a seguir con la B, con la C y con la D. Entonces yo empiezo con la A y voy a hacer todas las combinaciones con A, las combinaciones posibles que puedo con A y B, que entonces sería A y B y C, luego y D y E y F. Ya hice todas las que puedo hacer teniendo A y teniendo B, entonces voy con A y C. Ahora entonces A y C no puedo combinarlo con B porque ya lo hice aquí arriba. Recordemos que si yo tengo el grupo ABC es lo mismo que tener el grupo
ACB. Simplemente estoy cambiando dos elementos de lugar, pero al final de cuentas es el mismo grupo. Entonces tendría que seguir con ACD, ACE, ACF. Vean que se va siguiendo como un patrón. Al principio con A y B pude hacer 4 subgrupos, luego con A y C pude hacer 3 subgrupos, luego vamos a ver que con A y D voy a poder hacer solo 2 y con A y E vamos a poder hacer solo 1. Entonces con A y D sería A, D, E, luego A, D, F. Y luego tendría que ser con A y E, que sería solo A, E, F. ¿Ok? Ya con F no puedo porque cuando lo haga, intente combinar A, F y una letra de acá, ya estaría hecha esa combinación en los casos anteriores. Luego entonces voy con la letra B. Vea que se acorta aquí 3. ¿Por qué se va a cortar 3 acá? Pues porque ya no vamos a poder usar cuando la combinamos con la letra A, ¿verdad? Entonces, por eso, pues por supuesto que se acorta, más bien, disculpen, no se acorta 3, se acorta 4, que son los 4 que tenemos aquí con la B, 1, 2, 3, 4. Entonces, tendríamos BCD, luego BCE, BCF. Luego tendríamos entonces con la D, BDE, BDF, ¿ok? Y luego por último BEF. Y así sucesivamente. Luego lo hago con la C. Vean que se acortó 3. ¿Por qué? Porque aquí tenía ya la C combinada con el B, ¿verdad? Entonces se acortó 3 de acá. Entonces ya eso sería con la C. Y luego lo hago con la D, que pues se me queda solo DEF, porque ya el D lo había combinado con el C, lo había combinado con el B y lo había combinado con el A. Entonces vean que las combinaciones que me quedaron fueron, aquí tengo 10, aquí tengo 6, eso me da 16, le sumo 3, que me da 19, y le sumo 1 y me dan 20. Entonces vean que así ya, haciéndolo por decir así, todas las combinaciones a mano, solo que vean que cuando uno hace esto, ¿verdad? Se tarda mucho más que aplicando la fórmula, por eso les expliqué la fórmula, ¿verdad? Y más si nos ponen un grupo más grande, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo que les digo a ustedes es que probablemente fue un dedazo, como dice uno, en las soluciones. En lugar de escribir que la solución era la respuesta número 3, escribieron el 4. El 3 y el 4 están a la par del teclado, entonces puede pasar, ¿verdad? Ahora, así como puede ser que ellos se equivocaron en el solucionario, puede ser que yo me esté equivocando también. Todos nos podemos equivocar. Entonces, si ustedes encuentran una combinación posible con estos elementos, una combinación de 3 elementos que sea diferente, bueno, que entre sí esa combinación todos los elementos sean diferentes y que no esté entre todas estas combinaciones, entonces por favor pónganmelo en el comentario, porque quiere decir que yo dejé una combinación por fuera. Pero yo estoy así como 99.9% de que estas son todas las combinaciones diferentes, o sea, con elementos diferentes que se pueden hacer teniendo 6 elementos. Y además que vean que la 4, o sea, aquí tenemos 20 combinaciones y la opción 4 son 120 combinaciones. O sea, tendríamos que estar dejando 100 combinaciones por fuera para que la opción correcta fuera la número 4, 20. Bueno, muchas gracias a todos por ver el video. Si no se han suscrito, porfa, suscríbanse, compartan, denle me gusta al video. Y bueno, recuerden que tengo también material para educación abierta, entonces si conocen gente que está estudiando por esa modalidad, por favor recomiéndenle en el canal. Además tengo una aplicación que vale solo 1500 colones. No tengo material para admisión en esa aplicación en realidad, pero si ustedes pueden dar ayuda económica, son 1500 que solo tienen que pagarlo una vez. Y pues si les ha ayudado mis videos, yo creo que 1500 para unas clases son prácticamente nada. Entonces, como ya se viene mencionando en los videos anteriores, la idea es que los que pueden dar, den esos 1500 de ayuda para seguir teniendo el contenido gratuito para aquellos que de verdad les cuesta más pagar un curso o pagar clases virtuales o lo que sea. Entonces, muchas gracias y hasta luego.